Y le damos la bienvenida una vez más aquí, nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando que la palabra del Señor expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Estamos también muy agradecidos en recibir todas sus preguntas bíblicas que nosotros estamos recibiendo. Cuando usted manda a través del chat de WhatsApp, envía sus preguntas bíblicas y nosotros estamos respondiendo diariamente tal como están entrando las preguntas, y yo personalmente estoy respondiendo a todas esas preguntas. Simplemente comuníquese con nosotros a través del texto en WhatsApp. El número es gratis por todas partes del mundo. Permíteme, el número es 1-310-804-7733, 1-310-804-7733, y ahí pueden enviar todas sus preguntas bíblicas y nosotros estamos privilegiados de recibirlos y responder. También queremos extenderle una invitación cordialmente a visitar para aquellos que están en Cusco, en la zona de Cusco, en Perú, para que ustedes pueden visitar a la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde nuestro pastor Ángel Puente de la Vega está pastoreando la iglesia y también está enseñando la palabra expositivamente, versículo por versículo, frase por frase, y sí, palabra por palabra de vez en cuando. Nosotros tenemos los cultos ahí los domingos a las 9 de la mañana, la escuela dominical, que es fabuloso, fantástico, y luego a las 10:30 es el culto principal. Y la iglesia está con los brazos abiertos para recibirlo a cada uno de ustedes, ¿ves? Y para que puedan entrar en el compañerismo uno con nosotros y también en la palabra del Señor. Para más información, comuníquese con ese número que acabo de compartir, pero permíteme, una vez más, 1-310-804-7733. Y también para aquellos que están en los estados con nosotros, nosotros estamos ubicados en el estado Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken. Aiken es la ciudad, y nosotros estamos en la iglesia bautista de Town Creek, y ahí estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road, y ahí tenemos los cultos a las 8 de la mañana los domingos en español, a las 10 de la mañana en inglés, y luego los domingos y los miércoles en español, en inglés en la noche a las 6 p.m. Y una vez más, para más información, comuníquese con nosotros, es a 1-310-804-7733, y te enviamos la información cómo llegar a la iglesia. Muy bien, hoy como nosotros comenzamos con una nueva sección de escritura, aquí en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, y vamos a estudiar este párrafo, versículo 1 hasta el 8, repito, del versículo 1 al 8 en Romanos capítulo 4. Vamos a abrir nuestras Biblias y aquí vamos a estar nosotros estudiando un tema específicamente sobre la justificación. No, en otra palabra, vamos a titular así: es la evidencia de que solo la fe justifica al hombre. Solo la fe justifica al hombre. Ahora, suena un poquito raro. ¿Por qué? Porque mucha gente está más que convencidos que si yo hago tal y tal cosa, Dios me va a recompensar y Dios me tiene que aceptar por mis buenas obras. Bueno, ese es un pensamiento, una noción muy popular, pero lamentablemente no es bíblico. No sé. Ahora lo que vamos a hacer aquí es tratar lo que se nombra la lógica espiritual. La lógica espiritual. ¿Qué significa la lógica espiritual? Note bien que hay una secuencia lógica espiritualmente hablando, como el Señor va presentando su palabra y cómo es que el hombre puede llegar a ser salvo, rescatado, redimido de este mundo corrupto y evitar las puertas del infierno. Vamos a hablar sobre esta va a ser la dirección que vamos a caminar. La lógica espiritual. Evidencia de que solo la fe justifica al hombre. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 4, por favor, y leer los primeros 4 versículos. Primeramente, en la versión cristiana dice esto, note que comienza con una pregunta. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, si es que él fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Pero, ¿qué dice la Escritura?
y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de bendición que viene sobre el hombre, de quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurados el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Ahora note bien, quiero que vea algo conmigo ahora, porque quiero tomar el tiempo de fijarnos en la versión católica también, porque es importante de tratar de comprender con lo que la palabra está diciendo. Mira, ¿sabe qué es lo que pasa? Mucha gente dice que no entiendo. Bueno, quizás porque usa un lenguaje que nosotros no utilizamos cotidianamente, diariamente en nuestra vida, ¿no? Pero note bien, en esta versión lo dice de esta forma, pero dice la misma cosa. Comenzando el versículo 1, en la versión católica dice: ¿y qué diremos del caso de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la salvación por sus obras, sí lo hubiera obtenido, tendría razón para presumir, pero no sucedió así ante Dios. Pues ya lo dice la Escritura. Creyó Abraham a Dios y eso le fue tenido en cuenta para obtener la salvación. Es sabido que al que trabaja no se le cuenta el jornal como un favor, sino como una deuda. Por eso, al que no se apoya en sus obras, es decir, al que ha puesto su fe en un Dios que salva al impío, esa fe le sería tenida en cuenta por obtener la salvación. Del mismo modo, David llama dichoso al hombre a quien Dios concede la salvación independientemente de las obras. Dichosos aquellos a quienes Dios ha perdonado sus maldades, aquellos cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no tiene en cuenta su pecado. Acabamos de leer aquí en dos versiones del tema que se está tratando aquí. Note bien. Mucha gente dice: yo creo y yo tengo fe. Yo creo y yo tengo fe. Pero después de decir yo creo y tengo fe, comiencen a hacer cositas para tratar de ganarse el favor de Dios. Así no funciona. Si tú dices que tú tienes fe, tú descansas. Yo creo lo que Dios dijo. Yo no tengo que entender lo que Dios me dijo. Yo tengo que entender que Él lo dijo. Yo no tengo que entender cómo lo va a hacer. Yo tengo que entender que Él lo va a hacer. Nota bien. Vea el fin de esta enseñanza aquí. Esto es lo que tenemos que ver, ¿no? Hemos tratado en detalle el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ahora estamos comenzando con capítulo 4, ¿no? Note que la mayoría de la gente piensa que llegar a ser aceptable para Dios haciendo lo mayor que puedan. Así ellos piensan. Lo niegan, pero así lo piensan. Y lo hacen, y así lo piensan. Mire bien, muchos creen que realmente se ganan la aprobación de Dios siendo razonablemente buenos. Siendo cuidados, respetables y rectos y ayudando ocasionalmente a otros que son menos afortunados, ¿no? Ellos creen que si yo hago esto y esto y esto y esto y esto y esto, me estoy ganando puntos y se me está acreditando a mi cuenta que cuando yo llego delante de Dios, Él va a ver que yo tengo más obras buenas que malas y las buenas anulan las malas. Y ese es el pensamiento de mucha gente. Y no importa si tú estás hablando mira, una vez más, no importa de qué religión tú estás hablando. Sea católico, sea presbiteriano, sea católico, sea baptista, sea luterano, sea metodista, que no importa. La gente así piensa. Y no entiende que la gracia de Dios no está limitada por las obras del hombre. Mira. Pero yo creo que usted note un hecho sorprendente aquí. El hombre no es justificado por las obras, sino por la fe. Yo lo voy a repetir. El hombre no es justificado por las obras, él es justificado por la fe. La lógica me prueba el hecho. Note bien. Lo que vamos a hacer aquí,
Vamos a tomar estos primeros 8 versículos aquí en Romanos capítulo 4. Y lo que quiero hacer es dividirlo en 3 puntos en particular. 3 puntos en particular para tratar de buscar cómo podemos colgar nuestro sombrero, ¿no? Y ver la lógica espiritual de esto, ¿no? Note que la lógica espiritual siempre funciona. Escuche bien. La lógica espiritual siempre funciona lo contrario de que la lógica humana. La lógica intelectual. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que entendemos todo. Yo quiero que tú sepas algo. La lógica espiritual siempre va en camino a lo contrario de la lógica humana. Note la primera cosa, la lógica de la justificación de Abraham. La lógica de la justificación de Abraham. Ese es el primer punto. Y eso lo vamos a tratar en detalle aquí en versículos 1, 2 y 3. Segundo punto, la lógica del trabajador o de la obra. La lógica del trabajador o del que obra. Eso lo vamos a tratar en detalles aquí en versículos 4 y 5. Y punto número 3, la lógica del hombre bienaventurado de David. La lógica del hombre bienaventurado de David. Y eso lo vamos a tratar en versículos 6, 7 y 8. Vamos a comenzar y a ver si podemos buscar la forma en cómo explicar esto en una forma más sencilla y a la misma vez mantenernos en el hilo, dentro del hilo bíblico, ¿no? Y aquí en versículos 1, 2 y 3, ¿no? Vamos a tratar este tema de la justicia y Abraham y la justificación. Abraham, justicia y justificación. En otra palabra, las obras por un lado y la fe por el otro lado. Las obras por un lado y la fe por el otro lado, ¿no? La lógica de la justificación de Abraham. ¿Cómo es que Abraham fue justificado? ¿Cómo es que él recibió la salvación del Dios, ¿no? Porque comienza con Abraham. Y ahora, si él recibe, Abraham, su salvación a través de las obras, todos nosotros tenemos que obrar. Todos nosotros tenemos que trabajar. Todos nosotros tenemos que hacer algo para ganarnos, ¿no?, la salvación, basada en nuestro propio mérito. El problema es que así no fue. Yo entiendo que la religión puede enseñar eso. Yo entiendo que la iglesia puede enseñar eso. Yo comprendo todas esas cosas. Pero la Biblia no lo enseña. La Biblia supera las religiones. Y esa es la cosa que la gente no entiende. ¿Ves? La palabra de Dios supera todas las religiones. La palabra de Dios supera a los sacerdotes. La palabra de Dios supera a los pastores. La palabra de Dios supera a los católicos. La palabra de Dios supera a los bautistas y a los protestantes y a los evangélicos y a los cristianos y no importa cómo tú lo quieres nombrar. La palabra es preeminente y tiene que ser preeminente porque la única cosa que es verdadera de verdadera es la palabra de Dios. Y la palabra nos enseña que Abraham no fue justificado por sus obras. Ahora, si fuera así, tendría que hacer otra pregunta. ¿Cuáles son las obras que él hizo? ¿Cuáles fueron las obras que hizo Abraham para ganarse la salvación? ¿Cuáles fueron las obras que él hizo para ser justificado? Porque yo quiero hacer las mismas obras. ¿A qué calidad lo hizo Abraham? El problema es que aquí tenemos un sinfín de preguntas que no se pueden contestar. Ahí es donde vamos a entrar. Versículo 1, 2 y 3, Romanos capítulo 4. Mire bien. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En la versión católica lo dice así. Dice, ¿y qué diremos del caso de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la salvación por sus obras, tendría razón para presumir, pero no sucedió así ante Dios. Pues ya lo dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y eso le fue tenido en cuenta para obtener la salvación. Muy bien, ahora. La Biblia comienza con la idea que Abraham no obtuvo la salvación por sus obras.
Eso está claro aquí en versículo 1, 2 y 3. Ahora, pero si tomamos el tiempo de observar la vida de Abraham, se puede observar la vida de Abraham y ver lógicamente que el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe. Por esa razón yo dije, al principio tenemos las obras aquí y tenemos la fe en este lado. La primera cosa que yo creo que quiero intentar de clavar aquí o martillar aquí es que Abraham no fue justificado por las obras, porque las obras no pueden dar. Las obras no pueden dar derecho a una persona para gloriarse delante de Dios. Ahí está el problema. Nota lo siguiente, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría derecho Abraham a gloriarse delante de los hombres. Mire lo que yo hice. Mira quién soy yo. Mira lo que yo he logrado y ustedes no. Ahora, si tú lees la Biblia, tú nunca encuentras eso. Pero no tendría derecho a gloriarse delante de Dios. Ahí está el problema. Piense en ello por un momento conmigo. La lógica, la claridad del asunto. No hay hombre que tenga derecho de gloriarse delante de Dios, ¿sí o no? No hay hombre que tenga el derecho de gloriarse delante de Dios. Ningún acto, ninguna obra o combinación de acciones o de obras podría elevar a una persona a una altura tal que puede gloriarse o llegar a tener el derecho de gloriarse delante de Dios. ¿Quién tiene ese derecho? Dígame en la Biblia, por favor, o en la historia humana, donde hubo un hombre que pudo gloriarse delante de Dios y jactarse por lo que él hizo. ¿Quién? Dime quién. Muéstramelo. Y no lo vas a encontrar. La segunda verdad que vamos a descubrir aquí es que Abraham fue justificado por haber ¿qué? Por haber creído a Dios. La Biblia no dice Abraham fue justificado por haber entendido a Dios. No, es por haber creído a Dios. Ocurrió lo siguiente, Abraham creyó a Dios y Dios aceptó la creencia de Abraham y contó su fe como justicia. El Padre Celestial lo vio y dijo, ¿me crees a pesar que no entiendes? Yo te voy a salvar. Yo te voy a perdonar. Yo te voy a justificar. Yo te voy a redimir. No fueron las obras de Abraham, sino su fe la que Dios tomó y contó por justicia. Todo fue un acto de Dios. Y esta es la parte que nos cuesta. Y esta es la parte que nosotros rechazamos. No, yo tengo que hacer algo. Si tú quieres bailar toda la noche, sigue bailando. Todo fue un acto de Dios. Por lo tanto, toda la gloria pertenece a Dios y no a Abraham. El hombre es salvo por la fe, por creer. Esto es, Dios toma la fe del hombre y cuenta la de ese hombre como justicia. Eso es lo que él hace. Fe es creer. Yo creo, pero no entiendo cómo. No tengo que entender. Nosotros somos preguntones. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Cállate ya. Dios dijo y Él lo hace. Mira. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Mira, Dios es perfecto. Él es el único perfecto y nosotros no. Mira, Dios es perfectamente justo. Ningún hombre puede lograr la perfección. Por lo tanto, ningún hombre puede vivir en la presencia de Dios. Sin embargo, Dios es amor. Dios es perfecto y Dios es amor. Así que lo que Dios toma es la fe de la persona, la fe de cualquier persona que es sincera,
y cuenta esa fe como justicia, como perfección. Y por lo tanto, una persona puede vivir en la presencia de Dios por la fe, o sea, por medio de la justificación. Ahora, mira, vamos a ver si podemos amplificar esto un poquito más. Vamos a utilizar otras escrituras para ver si podemos lograr entenderlo un poquito más. Abre su Biblia en Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7. Mira bien lo que dice Mateo capítulo 7. Vamos a abrir nuestra Biblia y quiero leer las dos versiones. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, por favor. Mira lo que dice en versículo 23. Versículo 23, por favor. Mira lo que dice. Vamos a comenzar en versículo 22. Versículo 22. En Mateo capítulo 7, versículo 22. Dice, muchos me dirán en aquel día... Jesús está hablando. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En Mateo capítulo 7, en la versión católica lo dice así, en versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero yo les responderé, no los conozco. No los conozco. Apártense de mí, malvados. Wow. Wow, wow, wow. Tú crees que tú andas chévere, que tú andas bien delante del Señor, y Él te dice, apártate de mí, malvado. El hombre que cree que se gana la salvación por obras va a estar en shock. El milagro es que no le da un infarto en ese bendito momento cuando escucha la palabra, apártense de mí, malvados, no los conozco. Nuestra religión se trata de ¿qué? De hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. La Biblia dice es creer, creer, creer y creer. Nosotros preferimos hacer y no ser. Ese es el problema nuestro. Note bien. En el libro de Romanos, en capítulo 3, quiero regresar ahí brevemente. En Romanos capítulo 3, mira lo que dice aquí en versículo 20. En Romanos 3, capítulo 20, escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, delante de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La única cosa que la obra puede hacer es señalar la ley. Y la ley nos enseña la qué. Nos enseña la qué. Nuestro pecado. En la versión católica lo dice así, en versículo 20 dice, porque nadie recibirá de Dios la salvación por el cumplimiento de la ley por las obras. El papel de la ley era hacernos conscientes del pecado. Nada más. Nada más. Nada más. Gálatas capítulo 2. Abre su Biblia en Gálatas capítulo 2. Vamos a Gálatas capítulo 2, por favor. Te quiero mostrar. Y mira lo que dice en versículo 16. Versículo 16. Mira lo que dice. Primeramente la versión cristiana dice esto. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por las obras de la palabra, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En la versión católica lo dice así en versículo 20. En versículo 16 dice, sabemos, sin embargo, que Dios salva al hombre no por el cumplimiento de la ley, de la palabra, sino mediante la fe en Jesucristo. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para obtener la salvación por medio de esa fe en Cristo y no por el cumplimiento de la ley. En efecto, por el cumplimiento de la ley nadie obtendrá salvación. No entiendo de qué estamos discutiendo nosotros. La palabra es clara. Mira, es que la gente, ella dice, es que yo soy esto y yo soy lo otro. ¿Qué me importa lo que eres? ¿Qué es lo que va a ser cuando tú mueres?
tú vas a ser un bendito en el reino del Señor, en el paraíso, en la presencia del reino de Dios, o vas a ser un maldito, ¿ves?, en el infierno. Simplemente por tu orgullo. ¿En serio? ¿Por tu orgullo? ¿En serio? ¿Tú prefieres ir al infierno porque tú crees que te puedes jactar, se puede jactar y gloriarse delante de Dios por lo que tú has hecho? ¿En serio? Por favor. Ríese de mí, búrlese de mí, está bien, eso no me mueve. Pregúntale a mi esposa, yo me acuesto en la noche y yo ronco como un campeón. Yo duermo chévere, ¿entiendes? Nada me mueve. Pero yo te quiero decir algo. Vale más que despierta a la realidad que tú necesitas a Jesús mucho más de lo que tú piensas. Mira, te voy a mostrar en Efesios capítulo 2. Abre su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Vamos ahí. Te quiero mostrar algo. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Mira, en la versión cristiana dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y por obras para que nadie se gloríe. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. En la versión católica dice así. Dice, por la gracia en efecto han sido salvados mediante la fe, y esto no es algo que venga de ustedes, sino que es un don de Dios. No viene de las obras para que nadie pueda engullecerse y jactarse. ¿Qué parte de la versión cristiana o la versión católica no estamos comprendiendo? Pues por esa razón te digo, estas bobadas que tenemos, estas tonterías que tenemos de discutir que entre los evangélicos y los católicos y quién se vio, quién se llama, la Biblia dice la misma cosa. Por nuestro orgullo nos condena y nos manda al infierno. ¿Qué me importa cuál sea su trasfondo? Yo no estoy preocupado de eso. Yo quiero saber, mira, porque por ley, todos nosotros tenemos que morir. Por ley. Algunos de nosotros nos estamos aproximando, acercando más y más para la tumba, y otros no todavía. Pero sepa algo, vamos a morir. Si Cristo no regresa mañana, vamos a morir. Si Cristo no regresa en 10 años, un montón de nosotros no vamos a estar aquí presentes. Si Cristo no regresa en 20 años, un montón no vamos a estar presentes. O 30 años, o 40 años. La cosa es que, mira, todos nosotros vamos a apartar de esta tierra. Y solamente hay dos opciones. Dos. El paraíso del Señor o el infierno. Dos. Con todo respeto, solamente hay dos. Dos. Ahora, y el purgatorio, ¿sabe qué? No te puede ayudar. ¿Sabe por qué? Porque no se encuentra ni siquiera en la Biblia católica. La iglesia te dice algo, pero la Biblia te dice otra cosa. Mira bien. Abre su Biblia aquí en Tito capítulo 3. So, vamos a ir al libro de Tito capítulo 3. A la derecha, por favor. En Tito capítulo 3, so, vamos al libro de Tito, 1 Timoteo, 2 Timoteo, y la vamos a llegar al capítulo, el libro de Tito. ¿Okay? So, mira bien lo que dice la palabra del Señor aquí. Mira lo que dice en Tito. Capítulo 3, aquí está. En Tito capítulo 3, primeramente en la versión cristiana dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ahora mira bien, en la versión católica lo dice así, comenzando en versículo 4 y 5 dice así, dice: pero ahora se ha manifestado la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres. Él nos salvó no por nuestras buenas obras,
sino en virtud de su misericordia, por medio del bautismo regenerador y la renovación del Espíritu Santo. Escucha la Biblia, lee la Biblia y tú rechazas la Biblia. Escucha la Biblia, lee la Biblia y tú entiendes la Biblia y rechazas la Biblia. La Biblia te la canta en la cara y tú rechazas. ¿Qué te puedo decir? Y el día de mañana no está garantizado. Ni esta noche. ¿Sabe qué? Ni los próximos 15 minutos están garantizados. Yo estaba predicando en una iglesia, me recuerdo esto, en una ocasión. Y estaba hablando con este señor en la entrada de la iglesia, ¿no? Y él me saludó, yo lo saludé a él, y yo era el predicador invitado, ¿no? Y estaba hablando con varias gente, ¿no? Y era muy amable, muy amable. Y este señor me dijo, bueno, ¿sabe qué? Él me dijo, yo soy un buen hombre delante de Dios y Dios me va a aceptar porque yo no peco, yo no mato, yo no robo, no estoy adulterando, no estoy defraudando. Él me dio una lista y yo me quedé escuchándolo ahí cuidadosamente, escuchándolo con mucho respeto. Le dije, mira, y yo dije, gracias Señor por compartir eso conmigo. ¿Me permite responder? Él dijo, por supuesto. Yo dije, Señor, el problema es que la Biblia dice que no hay ni uno bueno no existe. Y yo, ¿cómo está eso? Mira, Señor, ¿usted es evangélico? Y yo, no, yo soy católico. Ok. Yo dije la misma cosa. Le dije, mira, ok, mira. ¿Te puedo mostrar algo? Él dijo, sí. So, mira lo que dice en Romanos capítulo 3. So, vamos a ver. Y ahí estamos parados, en la entrada de la iglesia. Había entrado como unos 5 pies adentro y estaba hablando con él en la puerta. Y le dije, mira, ¿usted tiene una Biblia? Sí, permíteme, se lo voy a mostrar en tu propia Biblia. Y le dije, mira lo que dice aquí en Romanos capítulo 3, en versículo 10. No hay ni siquiera uno justo, no hay un solo que entiende, no hay quien busque a Dios. No hay uno que es justo. Le dije en versículo 12, no andan extraviados, no están pervertidos, no hay uno que haga el bien. Y me quedo mirando, ¿cómo? Esta es tu Biblia, mira, aquí está tu Biblia, lo dice así. No, mira. Dice, yo soy un hombre recto, yo soy un hombre justo. Digo, ok, está bien. Bueno, mucho gusto de conocerlo, porque nunca he conocido a una persona tan justa y tan perfecta. Pero muchísimas gracias por el privilegio que usted me ha permitido conocerlo. Me gustaría hablar contigo después del culto, si usted me lo permite. Sí, seguro que sí. Bueno, yo voy al púlpito, están cantando y terminan las canciones, la adoración, la alabanza. Nos estamos sentados en la plataforma. El pastor que está auspiciando la reunión evangelística, ¿no? Me presenta y me invita al púlpito, y yo voy al púlpito y yo comienzo a abrir la palabra y comienzo a predicar, ¿no? Unos 18 minutos, no eran casi 20 minutos, pero no eran 20 minutos. Pero me recuerdo sí que me fijé en el reloj. Ya había pasado 15 minutos, ¿no? Y eso yo me di cuenta, ¿no? Porque mantengo el tiempo para respetar el tiempo de la gente. Y yo vi, y no había llegado casi. Yo me recuerdo que me fijé otra vez 16, 17. Después de eso, no me di cuenta. Pero de repente ese hombre que estaba, me recuerdo, estaba sentado, yo estoy arriba de la plataforma, en el púlpito, y él está a mi mano derecha, y él está a la mano derecha, unos 4 o 5 filas atrás, del frente atrás. Y ahí estaba él. Y de repente él cayó. Así. Cayó. Y le pegó el hombro de la señora a la par de él. Así cayó. Y yo lo noté. Y yo me voy fijando y me doy cuenta que no hemos llegado 5 minutos de la última vez. Llegué como de 5, me fijé 17 minutos, algo así, 18, y me voy fijando y son las 3:20. Las 3:20. Son un poquito antes de los 20 minutos. Ese hombre cayó en ese asiento, en esa silla, y murió. Y dije, wow. El lugar se asustó.
Yo me quedé calladito. Dije, pastor, con los sugieres, por favor, fíjese bien lo que está pasando con el Señor. Y él murió, ahí sentado. Ahí sentado, ese hombre murió. Yo, en ese momento, bajé y cuando su cabeza cayó sobre el hombro de la mujer, era su esposa. No la había conocido. Y la fuimos a consolar a ella. Acostar al Señor. Vamos a levantarlo. Los llevamos atrás. Se llamó la ambulancia, la policía. Ellos llegaron y le dijeron que ahí mismo el hombre estaba sentado escuchando y de repente murió. ¿Tú crees que yo no estoy convencido que hay un Dios vivo y justo? Y que un hombre puede decir que yo soy tan perfecto, tan aceptable, tan bueno que Dios está forzado, me tiene que aceptar. Y el Señor, yo no encuentro eso en la Biblia. Quizás en su tradición tú lo crees. Quizás en tu pensamiento tú lo crees. Pero Señor, eso no lo encuentro en la Biblia. Y me recuerdo que le dije, vamos a hablar después del culto. Y dijo, seguro que sí. Y con su jactancia me dijo, seguro que sí, yo te voy a mostrar. Esas fueron las últimas palabras que me dijo, yo te voy a mostrar. Y yo, ok, está bien. Qué dolor tan profundo. Y ese hombre murió en sus benditas buenas obras, sin creer que Dios había enviado a su Hijo para morir en su lugar en la cruz y pagar el precio de sus pecados. ¿Cuántos de ustedes andan igual? ¿Cuántos de ustedes andan igual? Solamente para descubrir, cuando ya es demasiado tarde, que tú mismo no te puedes justificar. Piense bien. Ahora escuche esta pregunta de parte de nuestra audiencia. Me encantó esta pregunta. La pregunta es, ¿por qué justifica Dios al hombre por medio de la fe? Ahora, esa es una pregunta buenísima. Escuche la pregunta una vez. ¿Por qué justifica Dios al hombre por medio de la fe y no por las obras? Bueno, hay por lo menos dos razones, hay muchas más razones, pero por lo menos dos razones por el tiempo limitado que tenemos aquí. Primero, Dios ama a cada persona con perfecto amor. Dios quiere que cada uno viva en estado perfecto del ser a través de toda la eternidad. Dios es perfecto y por lo tanto solamente Él puede proveer el único medio por el cual el hombre puede vivir en su presencia. Puesto que Dios es amor, Él se ha acercado al hombre para preparar el camino perfecto por medio de Jesucristo, su Hijo. Mira bien. En el libro de Juan, capítulo 3, abre su Biblia, Juan, capítulo 3, sígueme el hilo, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo, mira lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en versículos 16 y 17. Mira lo que dice. En la versión cristiana dice esto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En la versión católica lo dice de esta forma, versículos 16 y 17, dice así, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿No está claro? ¿Sí o no? ¿Está claro? ¿Sí o no? La Biblia es clara. El problema es que tú y yo no estamos claros. Es tan claro que la verdad es esto, que muchos rechazan la verdad. Aquí está tu problema. Escuche bien.
¿Aceptamos lo que dice la palabra de Dios o rechazamos lo que dice la palabra de Dios? El problema es que tú y yo, ninguno de nosotros tenemos la autoridad de cambiar lo que dice la palabra de Dios. Y tú quieres cambiar lo que dice la palabra de Dios, pero no tienes la autoridad. Y sepa algo, cuando tú intentas de cambiar, distorsionar lo que dice la palabra de Dios, estás blasfemando y en ese momento te encuentras pecando delante de Dios. Este es el problema que tú tienes. En el siguiente capítulo, Juan capítulo 5, mira lo que dice Juan capítulo 5. Mira que te queremos algo. Juan capítulo 5. Y mira lo que dice aquí en versículo, permíteme, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24, en la versión cristiana dice esto, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En la versión católica lo dice de esta forma, en versículo 24 dice: yo les aseguro que quien acepta lo que yo digo y cree en él que me envió, tiene la vida eterna, no sufrirá un juicio de condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida eterna. ¿Cómo tú quieres? La palabra es clara. El trabajo, ¿sabe? El trabajo nuestro es enseñar y repetir y enseñar y repetir y enseñar y repetir y repetir y enseñar y enseñar y repetir y enseñar. ¿Por qué? Porque la audiencia siempre está cambiando, siempre está cambiando, siempre está cambiando, siempre está cambiando. Eso es importante que tú captes, pero el peligro es que tú comiences a intelectualizar la información y dices: que yo entiendo. Pero nunca rinde tu alma, tu persona, a la autoridad del Señor. Y luego, como ese señor que estaba en la iglesia, sentado en la iglesia, se autojustificó, hice la cita con él después del culto, y esa cita nunca se cumplió, porque ahí mismo, 3, 4, 5 filas para arriba del frente, ese hombre murió ahí en su asiento. Yo le tengo temor a Dios y su palabra. Mira lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Dice: bueno, hermano Eddie, ¿por qué tú pasa mucho tiempo con las escrituras? Porque la escritura es la única cosa que tiene autoridad. Yo no tengo ninguna autoridad. La Biblia tiene la autoridad. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la versión católica lo dice así: pues bien, Dios ha mostrado su amor, ya que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. Mucha gente dice: no, es que no estoy preparado, no estoy listo, me tengo que limpiar, me tengo que bañar, me tengo que transformar, tengo que hacer esto y esto. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Acaso no dice la Biblia? No dice bien claro aquí. Dice: pues bien, Dios nos ha mostrado su amor, ya que cuando aún éramos pecadores, es en el estado de ser un pecador, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por ti cuando tú ya te bañaste, te bañaste y te lavaste y te peinaste y te echaste un poquito de perfume y te vestiste. No, así no fue la cosa. En un estado vil de pecado, Él es cuando Él dice: ven, así, ven. Y tú crees, porque tú crees que te puede ganar la salvación a las solas. No, me voy a bañar, me voy a vestir, me voy a echar un poquito de perfume. No, así no funcionan las cosas. Así no es. En 1 de Pedro capítulo 3, abre su Biblia en 1 de Pedro capítulo 3. Mira bien lo que dice. Vamos a 1 de Pedro, por favor. Mira lo que dice en capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3, mira lo que dice la palabra del Señor en versículo, permíteme, se me perdió aquí, versículo 18. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 dice así, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados de todo el mundo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En la versión católica lo dice así, dice en versículo 18, dice: también Cristo murió una sola vez por los pecados, el inocente por los culpables,
para conducirlos a Dios, en cuanto el hombre sufrió la muerte, pero fue devuelto a la vida por el Espíritu. ¿De quién está hablando? De Cristo. Es de Cristo que está hablando, de Cristo. Mire bien. Esa es la primera razón. La segunda razón. Dios ama, el Padre, a su Hijo. Dios ama a su Hijo con perfecto amor. Toda persona que honra al Hijo de Dios creyendo en Él es aceptada por el Padre Dios. Esto es, Dios toma la creencia de la persona y la cuenta por justicia, igual como Abraham. Y la persona recibe el derecho de vivir en la presencia de Dios en un estado perfecto de ser en el paraíso. En Él tuvimos la herencia al fin de que seamos un estado de ser que vivirá para siempre para la alabanza de la gloria de Dios. Y eso es lo que termina. Porque yo honro al Hijo. Wow, murió por mí. No merecía la muerte. Se le echó a Él todas las culpas de mis pecados sobre Él. Y Él con gusto las tomó. Yo siendo un vil pecador. Y Él toma las culpas, las consecuencias de mis pecados. Y me dice, te amo. Te voy a rescatar, te voy a abrazar, te voy a salvar, a pesar de lo que eres. Y cuando el hombre se fija en Dios, lo que Él realmente es, dice, wow. Mira lo que dice aquí en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. ¿Qué es lo que voy a mirar? Efesios. Vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Por favor, abre sus Biblias. En Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, mira lo que dice versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12. Dice así. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En la versión católica lo dice así, en Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, en Él hemos sido hechos herederos y destinados de antemano, según el proyecto de quien todo lo hace conforme al deseo de su voluntad. Así nosotros los que tengamos puesta nuestra esperanza en Cristo, seremos un himno de alabanza a su gloria. Me encanta cómo lo dice. Un himno de alabanza para Dios. En el libro de Mateo capítulo 17, vamos a Mateo capítulo 17, por favor. Abre sus Biblias ahí. En Mateo capítulo 17, quiero que lo vea conmigo. En Mateo capítulo 17 lo dice de esta forma. Mire bien, en versículo, yo creo que es 4, déjame ver. No es 4, es, a ver, 5, mira lo que dice. Mateo capítulo 17, versículo 5 dice esto, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube quien decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. So, Dios el Padre, te recuerda cuando fue el bautizado, del cielo él habló en voz alta, y todo el mundo que estaba presente en el bautismo de Jesucristo se asustaron cuando escucharon esto. Dice aquí en versículo 5, dice, aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió, y una voz desde de la nube decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Escuchen al Señor, escúchenlo. Escuchen al Señor. A mí no me importa, escúchelo. ¿Cuál de la Biblia tú estás leyendo? Escúchelo a Él, por favor. Olvídate de las denominaciones. Olvídate de las religiones por el momento. Por supuesto tú perteneces a una iglesia. Por supuesto tú perteneces a una denominación. Por supuesto tú perteneces a una religión. Yo entiendo. Pero la cosa es, la palabra de Dios es la que debe de dirigir tu vida. Mira, en el libro de Juan capítulo 10, versículo 17 dice esto. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Wow. Cristo dijo bien claro,
En Juan capítulo 17, escúcheme lo que dice Cristo Jesús. Él dijo así en Juan capítulo 10. Él dijo aquí en versículo 17, él dijo lo siguiente, mire bien. Él dijo, el Padre me ama, Jesús está hablando, porque yo doy mi vida para recuperarla de nuevo. Dios dio su vida por ti, por mí, por nosotros. Ese es el verdadero amor de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo.